sobre el accidente ocurrido en el aeropuerto de las Américas recientemente y que uno tiene que darle una lectura especial, porque ese tipo de incidentes no beneficia la industria del turismo en la cual República Dominicana está apostando. El desarrollo del país tiene un pilar en el turismo, pero tenemos que tratar de cuidarlo al 100%. Y cuando una aeronave de esa categoría tiene un percance en un aeropuerto por falta de mantenimiento del aeropuerto, esa es una nota negativa para la evaluación de la aeronavegación en el país, para el turismo, porque un turista no quiere llegar, montarse en un avión que va para un aeropuerto donde la pista tiene problemas. Sí. Pero además, yo vi que el presidente minimizó el asunto en la rueda de prensa la semanal, diciendo, no, Aerodón se va a encargar de eso y no ha pasado nada, quiso decir. Sin embargo, sí pasó porque el avión tuvo un desperfecto. Hubo un cierre de ese aeropuerto por más de 4 horas. Y usted tiene que llamar la atención a quien usted le ha hecho el arrendamiento, porque los contratos tienen cláusulas. Claro que sí. Y tienen supervisión para que eso no vuelva a ocurrir. El país no puede darse el lujo de que ese tipo de cosas sigan ocurriendo y llamarle la atención a Aerodón, porque es el principal aeropuerto del país. Aunque el de Punta Cana es el más concurrido, pero el aeropuerto de la capital, el aeropuerto oficial, es las Américas. Claro que sí, será el aeropuerto de la principal ciudad del país. Entonces ese aeropuerto tiene que estar impecable siempre. Y ojalá eso no vuelva a ocurrir. Mire, don Freddy, ¿y el momento en que ocurre? Ocurre en un momento en que República Dominicana está siendo supervisada y evaluada por la OASI. Sí. Para ratificar o bajarte de categoría en materia de aviación civil. Ustedes saben lo que le cuesta a un país recuperar la categoría 1. Lo que nos costó a nosotros para no irnos muy lejos. Tuvimos que pasar años tomando medidas para convencer a las autoridades de aviación civil internacional de que las operaciones aéreas en República Dominicana son seguras. Y ciertamente son seguras, pero debemos tratar de evitar que ese tipo de incidentes ocurran, como bien dice don Freddy Sandoval, porque eso es peligroso para la aviación y peligroso para el turismo, sobre todo para un país como República Dominicana, que es líder del turismo en el Caribe. El segundo país, oigan, un país con 48,000 kilómetros cuadrados, el segundo país de América Latina que más turistas recibe, después de México, lógicamente, que es una potencia en materia de turismo. Entonces, hay que tratar de exigirle a los que manejan los aeropuertos de que las pistas estén impecables. Si en un determinado momento hay que hacer correcciones preventivas y hay que anunciar con tiempo, mira, vamos a cerrar la pista, como se hizo en Puerto Plata. En Puerto Plata se dijo, sí, esta pista hay que intervenirla, y prácticamente hicieron una pista nueva y desviaron los vuelos hacia Santiago, pero eso se anunció con tiempo. Eso no te afecta en nada. Ahora, tú esperar a que se produzca un cráter en la pista de aterrizaje, que ocurra lo que ocurrió con ese avión que sufrió desperfecto, hubo que repararlo. Bueno, hoy está diciendo Aerodón que tienen una póliza de seguro que cubre eso, pero lo importante no es solamente que lo cubra. Lo importante es que ese tipo de incidentes hay que tratar de evitar que ocurran, porque nos afecta. Y entonces, si eso llama la atención, que de hecho pienso que pudiera llamarlo, llama la atención de los técnicos que están aquí haciendo la evaluación, eso nos va a salir caro. Pero además, eso nos mueve a otra reflexión. Eso va a traer otro debate. La necesidad de que el aeropuerto de las Américas no dependa de una sola pista de aterrizaje. Sí. Entonces va a traer el debate de si era necesario o no la revisión que se hizo del contrato de Aerodón, que incluso al gobierno se le ha criticado que se hizo 3 años antes del vencimiento
y que el propio presidente ha argumentado que era necesario para poder hacer las inversiones que se necesitan en ese aeropuerto. De hecho, anunció una nueva pista de aterrizaje. Pero eso es un asunto que, digo yo, que no debió hacerse ahora, debió haberse hecho antes. Quizá el Estado debió haber negociado, quizá no revisión completa del contrato, pero tratar de que Aerodón hiciera las inversiones en una nueva pista. Sí, O que sí. esa pista esté en las condiciones de que este tipo de cosas no ocurran. Porque es que todo tiene su fecha de vencimiento. Una capa asfáltica que tú colocas en una avenida o en una pista de aterrizaje de un avión o un cemento que tú colocas en una vía de aterrizaje de un aeropuerto, tú sabes que por la cantidad de aterrizajes que se producen, por el tiempo que tiene, va a comenzar a ceder. Entonces, Sí. cierra, desvía los vuelos hacia el aeropuerto más cercano por el tiempo que se lleve. Eso no lleva más de 15 días hacerlo. Ahora, una ciudad como esta, tú cerrarlo por 15 días es un problema. Por eso es que yo digo que debimos haber comenzado a hacer una pista de aterrizaje con esa en buenas condiciones para que cuando llegara el momento de darle condicionamiento a una, que la otra estuviera operando. Claro. Es cierto, va a traer un segundo debate. El primero es si nos va a afectar o no en materia de seguridad en operaciones aéreas, porque eso es seguridad de las operaciones aéreas. Y segundo, el debate que quizás termine dándole la razón al presidente, la renegociación del contrato, de la necesidad de revisar eso para tener un aeropuerto con mayor capacidad, porque si estamos recibiendo 10.2 millones de turistas o visitantes al año, vamos a recibir quizás 15 o 17 en poco tiempo. Sí. Y los dominicanos que viven fuera, que engrosan la cantidad de visitantes, por ahí es que llegan la mayoría. Pues la mayoría llegan por aeropuerto de la capital, porque la mayoría son de la capital. De la capital. Y los que no llegan por Santiago. Sí. Los Entonces, turistas vienen por el este. Entonces, a eso hay que prestarle atención. A eso hay que prestarle atención. Bueno, ciertamente el presidente de la República habló el lunes en la conferencia de prensa de cada lunes. Alguien le preguntó del tema y yo creo que este tipo de cosas pasa. Puede pasar que una pista se pueda afectar por el uso continuo. Estas pistas reciben el impacto directo de toneladas de libras cada vez que un avión toca tierra o cada vez que un avión despega de tierra en cualquier aeropuerto del mundo, pero uno aspira a que este tipo de situación se prevea y que le puedan dar el mantenimiento adecuado en el tiempo indicado para que esto no se produzca. Eso se puede proyectar, máxime cuando ya se conoce de que esa pista hace poco tiempo había sido reparada y hablan de que se gastaron unos $3 millones en la reparación. Entonces, como que no hay mucha explicación para entender lo que ocurrió. Se produjo un daño a la aeronave de la línea Air Europa, que ciertamente, como dice Gustavo, le fue comunicado ya al país y les fue comunicado a la línea aérea de que el aeropuerto, la compañía que administra el aeropuerto va a cubrir con los gastos de reparación de la nave. Entonces, creo que lo que ha ocurrido un poco justifica, y el presidente así lo planteaba, lo que hizo el gobierno, porque una de las cuestiones, una de las falencias del contrato anterior, del contrato que estaba en vigencia hasta hace poco, y al que le quedaban 7 años para su terminación, era que no tenía responsabilidades mayores en la compañía que administraba los 6 aeropuertos del país, no tenía responsabilidades mayores frente a los organismos que tienen que ver con la supervisión o la regulación de estas terminales. El contrato que se ha hecho ahora, según lo que explicaba el presidente de la República, le da facultad al gobierno a través del Departamento Aeroportuario, a través de otras agencias del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, para supervisar, para inspeccionar y aprobar el tipo de material y el tipo de reconstrucción o de construcción que se va a hacer a partir de la nueva realidad. Cuando escuché esa explicación del presidente me pareció muy, muy atinado y entendí que ciertamente valió la pena la renovación del contrato a partir de esto, en adición a los beneficios que esto pueda generar a futuro con las obras que se van a hacer con el dinero que le va a ingresar al Estado. Pero solo ese elemento, y no creo que el presidente, yo no conozco el contrato, debo decir, lo leí en su momento de manera muy somera cuando se iba a anunciar al país. El presidente convocó un encuentro con directores de medios y presentó a la comisión que había trabajado en el proceso de negociación para entregar por otros
30 años los aeropuertos a esa empresa y conocí una especie de borrador ejecutivo, con un informe ejecutivo sobre lo que el gobierno procuraba. Entonces, no conozco en detalle, no se presentó en ese momento el contrato in extenso para que los periodistas invitados pudieran leerlo, pero obvio, no dudo de la palabra del presidente de la República. El presidente ha dicho que dentro de las novedades y dentro de los beneficios para el Estado dominicano está el hecho de que el gobierno tiene, en virtud del acuerdo, facultad para entrar a verificar ese tipo de cuestiones. Es decir, que Aerodón no puede decidir arreglar de manera unilateral, sin la supervisión de las agencias del Estado que tienen que ver con el tema, la pista. El gobierno tiene o puede participar en la elección del material, en la supervisión desde el principio hasta el final. Y bueno, ya ahí entra otra cuestión, y eso sí sé, y tengo plena seguridad de que está contemplado. Ustedes recuerdan que se habló de unos compromisos que hacía la empresa para ampliar la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, Sí. que pasa por la construcción de otra pista de aterrizaje. Y creo que frente a lo que ustedes han dicho, y eso es una realidad, si nosotros estamos apostando de la manera en que hacemos al fortalecimiento del turismo, si tenemos proyección de que dentro de algunos años la República Dominicana pudiera estar recibiendo 15 millones de turistas, evidentemente que esos turistas vendrán por los puertos marítimos y vendrán por los aeropuertos. No hay otra manera de que vengan. Y si vienen por los aeropuertos, hay que garantizar la ampliación de las terminales aéreas que tenemos y hay que garantizar la seguridad y la calidad de las instalaciones aeroportuarias. Digamos que no solo el tema de las pistas, las facilidades también de migración, las facilidades que deben dar los organismos de seguridad del Estado que operan en los puertos y aeropuertos deben modernizarse, deben ser cada vez más amigables para que hagan su trabajo, pero para que los turistas además no sean maltratados, para que los ciudadanos en sentido general no tengan que permanecer más tiempo del que desearían en una terminal aeroportuaria por razones X. A veces uno se encuentra con que llega una fila demasiado grande, que migración tiene dificultades porque o no están todos los supervisores, cosas que pasan en los aeropuertos del mundo, que digamos, no es solo en República Dominicana, lo que uno pasa a veces cuando llega a Estados Unidos, a Miami, Nueva York, es una desgracia. Uno aspira a que ese tipo de cosas se agilice, sobre todo nosotros, porque usted dirá, bueno, Nueva York no le importa, o a Miami no le importa, son bastante molestosos ciertamente con los pasajeros, pero nosotros que andamos en esa búsqueda de buscar dinero, de aumentar los ingresos por concepto de turismo, que hoy día es una fuente fundamental para la economía dominicana, nosotros tenemos que ponérsela fácil a los turistas, a nuestros ciudadanos cuando regresan al país también. Entonces aspiro a que ese tipo de cosas en conjunto sean mejoradas, que lo que ocurrió en las Américas, que no vuelva a producirse en otra pista ni en las Américas de nuevo, que pueda hacerse un trabajo proyectando situaciones para evitar que eso ocurra. Afortunadamente, no hubo daños humanos. Claro. Sufrió la nave, es un avión de cabina ancha, es un transatlántico, es un avión para vuelos internacionales, viene 8 horas y media, 9 horas y media de vuelo para poder llegar desde Madrid a República Dominicana con una cantidad de pasajeros. Esos vuelos vienen y se van repletos, totalmente llenos. Eso es una carga en adición al peso del avión, al peso del combustible del avión. Sumar el peso de los pasajeros es una carga grande y por eso esas pistas son preparadas con un material especial para poder soportar eso. Luis López, que es el director de comunicaciones de Aerodón, lo puso como bastante suave en unas declaraciones que dio ella a la prensa, específicamente al periódico Diario Libre, diciendo que ellos tienen una póliza. Entonces, que con la póliza, Air Europa pagaría el arreglo, y después ellos, Aerodón, le desembolsan lo que ellos pagaron. Pero, ¿y si viene una demanda de Air Europa a Aerodón? Que como está planteado, eso completamente seguro que Air Europa va a demandar judicialmente a Aerodón
por lo que dice Dani. ¿Tú sabes la gran cantidad de vuelos que ese avión perdió? Oye, y habría que ver que... Los daños. Daños considerables. Aparte, no solamente el daño del avión. Pero además, Olivo, miren una Perdón, cosa. en derecho le llaman El lucro a eso cesante. el lucro cesante. Sí. Mira Hablando al abogado, Freddy. Sí, él se le estaba olvidando, pero ya Yo no lo retomó. recuerdo. Se me olvidó. No, yo pienso que tú tienes mucha razón, Olivo, pero además hay otro factor, que Aerodón es medio irresponsable y el gobierno indiferente. Ok, porque dice Aerodón, yo le voy a pagar los daños a la compañía aérea. Ajá. Y los daños al país, a la imagen del país, al turismo, ¿quién lo va a pagar? El gobierno tiene que enfatizar en eso. Y en los contratos que vaya a hacer de esa naturaleza, contemplarlo. Porque el peor daño se lo lleva el país. Es el país. La observación de Freddy es importante. Es que el daño se lo lleva el país. Por eso yo reitero, es que estamos siendo evaluados por la OASI en materia de operaciones aéreas. Habría que ver qué tipo de observaciones y movimientos pudieran estar haciendo el Departamento Aeroportuario y el Instituto Dominicano de Aviación Civil con respecto a esto. Porque son las autoridades responsables en este caso, ¿verdad? El IDAT, que tiene que ver con las operaciones aéreas, la seguridad de las operaciones aéreas, y el Departamento Aeroportuario y el CESAC. El CESAC creo que de seguridad, pero el Departamento Aeroportuario sobre el manejo de los aeropuertos de la República Dominicana, porque evidentemente que ahí hay un daño a la imagen del país. Eso uno lo ve, bueno, fue un avión, un hoyito ahí. No, pero ese tipo de informaciones corren en el mundo y te provocan un daño que cuando tú vienes a abrir los ojos, pero ven acá, y que hemos perdido prestigio internacional, hemos perdido niveles de consideración en materia de aeronavegación, que para tú recuperarlo eso te cuesta años y muchos recursos, don Freddy, muchos recursos. Pues yo recuerdo lo que luchó República Dominicana para lograr recuperar esa categoría. ¿Usted sabe lo que representa cuando los aviones suyos no pueden tirarse en Estados Unidos, que es el principal mercado de la aviación para República Dominicana? O aquí el 68% de los turistas vienen de Estados Unidos, de Canadá y de México, y que sus aviones no puedan tirarse en Estados Unidos. Eso es preocupante. Y imagínense la reacción que pudiera tener Europa, que también es muy exigente en eso. ¿Cuánto cuesta un avión de esos? Mucho dinero. Un dineral. Un dineral. Es un Boeing 787, ¿verdad? Que está hecho de fibra de carbono. Yo siempre sigo a un piloto, amigo mío de Santiago, que escribe en las redes sociales, dice que ese avión está hecho de fibra de carbono. Y él pone el ejemplo de un avión de eso mismo que sufrió pérdida total en Bogotá, Colombia, hace poco, porque el remolque lo agarró por un sitio que no era. Ay. O sea, lo agarró por un sitio. Para jalarlo. Para jalarlo, lo jaló y se le desprendió una cosa. Y la compañía declaró pérdida total. Pérdida total. O sea, y mira, si ese avión se fue anoche, no se fue con pasajeros. No, pero los días que duró ahí parado. O desde el domingo. Ahora por la Super 7.